Es importante sacar los votos y esto está vinculado también a los chats que se han difundido en las últimas horas, donde asegura Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, que habla en nombre de ella. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso peruano, señores? Porque evidentemente se esperaba también la respuesta del Congreso, porque algunos parlamentarios también están metidos ahí. Bueno, según la tesis fiscal, hay que aclararlo. Bueno, el Congreso peruano ha citado con urgencia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que responda por el presunto vínculo con una presunta red criminal de tráfico de influencias en el Ministerio Público, en la que la fiscal de la Nación ha sido acusada de ser la cabecilla, la lideresa. La decisión se da luego de que se dieran a conocer unos chats de WhatsApp y ahora audios que incriminan a la fiscal de la Nación. El congresista Jaime Quito pidió a la Junta Nacional de Justicia suspender de sus labores a la fiscal Patricia Benavides mientras se realizan las investigaciones correspondientes. En caso Patricia Benavides renuncie o sea removida como fiscal de la Nación, le correspondería asumir el cargo al fiscal supremo de mayor antigüedad. ¿De quién estamos hablando? De Pablo Sánchez, el abogado penalista. Ya ocupó el cargo entre el 2015 y el 2018 y entre marzo y junio del 2022. En este último periodo impulsó la primera investigación preliminar al entonces presidente Pedro Castillo Terrones por el caso Puente Tarata. Importante ese dato, porque cualquier cosa puede pasar. Seguimos con este tema. Por cierto, luego de los allanamientos a las oficinas del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y su jefe de gabinete, Alberto Otárola, por homicidio calificado y lesiones graves por las violentas protestas que arremetieron al país a inicios de año y también diciembre pasado. La respuesta del Ejecutivo no tardó porque la presidenta Dina Boluarte condenó los hechos y lo describió como una deleznable maniobra política por parte de la fiscal Benavides y agregó que se estaría utilizando indebidamente la memoria de patriotas fallecidos. Escuchemos las declaraciones de la mandataria peruana. Es preciso anotar que el pasado viernes 24 de noviembre fui notificada con la disposición número 9 en la que la Fiscalía de la Nación me comunica la decisión de desacumular o desagregar o separar mi caso, prolongando la investigación para los próximos 8 meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes, hoy, se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. En ese sentido, expresamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. A continuación estamos con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto. Igualmente, abogado. Yo tengo un cuestionamiento. Realmente a mí me llamó poderosamente la atención luego de varias horas intensas, tensas, por cierto, en el Ministerio Público, allanamientos con ex asesores involucrados de la Fiscal de Nación, y luego salió una conferencia de prensa donde personalmente, como periodista, esperaba un esclarecimiento de lo que estaba pasando en el Ministerio Público. Pero por otro lado, salió una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Esto evidentemente ¿a qué responde? No sé, a mí no me ha quedado claro el objetivo de esa conferencia de prensa y de esa denuncia constitucional, pero me gustaría hacerle la pregunta a usted, abogado, pues me imagino que debe tener una lectura más clara que muchos de nosotros que tal vez estamos confundidos. ¿A qué responde todo esto? Yo también tengo la misma interrogante, ¿no? O sea, porque la sorpresa tiene un antecedente y en parte lo ha señalado la presidenta de la República. El día viernes, la propia fiscal de la Nación, esta es una investigación que ya está por el 9º mes,
poco más. Y ciertamente se ha extendido de manera innecesaria. Es más, las imputaciones que se están investigando en realidad son de imposible realización. Eso Pero por un estimo que punto. la fiscal de la Nación instaló esta investigación un poco para incluso establecer que no se quiso dejar de investigar, aun cuando la investigación que se exige es establecer las responsabilidades en las muertes tristes que lamentamos, y que esa investigación en realidad debió haber comenzado en los lugares y caso por caso. Pero se comenzó acá, y ciertamente si queremos investigar qué es lo que hay que hacer aquí, hay una sola pregunta por responder. ¿De qué manera o cómo la presidenta de la República, desde el lugar que estaba, puede hacerse responsable por las muertes ocurridas en diversos lugares del país? Y para ello, simple y llanamente, hay que responder a esa pregunta de una sola manera. No es posible. Lo que nos lleva a establecer una necesidad es buscar caso por caso para investigar qué pasó. Si el efectivo a que se le atribuye la responsabilidad usó bien o mal el arma. Si usó mal, será responsable. Si usó bien, tendrá la exoneración de responsabilidad. Pero bueno, se instaló incluso por razones políticas para que ella diga que no dejó de investigar. Y eso se está investigando un gran expediente, con múltiples denuncias que venían de todos lados del sur, ¿no? Ahora, Entonces, pero un ratito, un paréntesis, por favor, abogado, porque es importante refrescar también la memoria del auditorio internacional, porque aquí se estarían mezclando papas con camotes, porque por un lado tenemos a la fiscal de la Nación con una tesis fiscal que, bueno, la está embarcando Marita Barreto, ¿no? Y tiene que ver con corrupción, tráfico de influencias, bueno, Defensoría del Pueblo, Soledad Ávalo, otros ejes. Y de pronto entra otra arista que es la presidenta Dina Boluarte en un esquema donde nos descuadra a todos, y por eso le pregunto, ¿en qué etapa se encuentra la investigación contra la presidenta Dina Boluarte? Eso para que nos contextualice. Y segundo, sí. si supuestamente hay una denuncia constitucional, me imagino yo que la Fiscalía tiene todos los elementos probatorios, todo está clarito para que esto avance, la denuncia constitucional. ¿O esto simplemente ha sido un manotazo de ahogado por parte de la Fiscalía? Y creo que es un sentir común que esto no tiene explicación jurídica. Pero nuevamente, justo para establecer el contexto, estas investigaciones están durando meses y tienen unas diversas situaciones que se están investigando. El día viernes ella decide partir la investigación y sacar un grupo que es la base de la denuncia constitucional y otro grupo seguir investigando. Pero dijo, vamos a investigar en ambos casos. Entonces su decisión era supuestamente seguir investigando. Nos notifican el lunes, ayer, en la mañana, antes que salga el anuncio. Y de repente, cuando ya mi problema jurídico era si era correcto o incorrecto, es incorrecto porque ya explicaré por qué, dividir esa investigación, ¿no? Resulta siendo que al rato aparece la denuncia pública, ostentosa, ¿no? ¿No? Donde ella comienza a establecer esta imagen que justo precisa y dice voy a poner una denuncia constitucional contra la presidenta y el primer de la República. ¿Qué pasó entre el viernes y el lunes? Jurídicamente nada, pero sí políticamente ocurrió algo, que el día domingo en la noche y el lunes en la madrugada, ella tiene una guerra interna en el Ministerio Público, donde hay facciones del Ministerio Público que están enfrentadas, que es un conflicto que a su vez tiene con otras instituciones. Entonces, ese día apareció una situación de conflicto político y en medio de ese conflicto ella ha decidido, entre gallos y medianoches, redactar una denuncia constitucional entre gallos y medianoche para efectos o explicado por dos situaciones posibles, por lo menos lo que se me viene a la cabeza. O ella está convencida que el Ejecutivo está detrás de esta guerra, o ella quiere involucrar al Congreso de la República para efecto de tener otro elemento distractor del problema que ella está enfrentando directamente en su institución. Entonces, esas son las dos únicas explicaciones, con lo cual el problema que tenemos nosotros ya no es jurídico, es político. Porque lo que ha hecho en este momento es que si ella había puesto la regla para investigar, ¿por qué sin haber nada aparece con esta denuncia? Y esa es la duda que creo que a todos en este momento nos asalta. ¿Por qué existe esta denuncia constitucional? Pero peor aún, porque si queremos decir de qué denuncia se trata precisamente de genocidio, de homicidio calificado y lesiones, que eso solamente puede expresarse de una sola manera. Es absurdo.
Primero porque el genocidio tiene una explicación en el derecho internacional, que es que yo extermino, ataco a un grupo humano por lo que es y no por lo que hace. Entonces, eso no ha ocurrido. Lo que ocurrió en Perú fue manifestaciones violentas, no protestas, al punto que yo, por ejemplo, yo me aventuro a decir que no hubo ningún muerto en protesta. Porque la protesta, como derecho, como ejercicio de la libertad de expresión, está tabulado y regulado y es pacífica. Es pacífica. Eso lo dice el estándar interamericano y lo dice la justicia peruana. Las expresiones violentas no son expresiones de protesta. Entonces, lo que ocurrió en esos momentos fueron escenarios de violencia que provocaron situaciones de tensión insostenible en unos casos y que ha provocado lamentables muertes. La pregunta es, el supuesto victimario, la policía, ese militar que también tiene una función tutelar y que está obligado a restablecer y controlar el orden público, ¿usó bien o usó mal el arma? Se tiene que investigar caso por caso. Claro, se tiene que individualizar los casos, pero eso es parte ya de la investigación, pero estamos en otra arista, pues, abogado, porque usted lo ha contextualizado bien. El tema jurídico y el tema político. Me refiero justamente a esta línea divisoria, lo que ha pasado en la jornada en medio de los allanamientos contra la fiscal de Nación y viene esta denuncia constitucional. Ahora, yo quiero preguntarle, porque no queda claro también, en el sentido, esa denuncia constitucional por homicidio calificado, ¿está bien tipificado? Es decir, ¿está bien colocado ahí para que luego se vea? Porque bien sabemos que el segundo escenario es el Congreso de la República y va a tener en sus manos, y ya tiene en sus manos el Congreso de la República esta denuncia constitucional. No tiene ningún sentido, explico por qué. Porque se utilizan dos situaciones sustanciales para establecer que hay una responsabilidad jurídica en el homicidio calificado y lesiones graves. En primer lugar, no hay forma para que se le atribuya a la Presidenta de la República la comisión, el hecho de quitar la vida a alguien o de haber lesionado. Ella no estuvo en el lugar. Entonces la evaluación es qué no hizo para que eso ocurriera. Entonces, en ese escenario, lo que ha hecho la fiscal de la Nación es ignorar la diferencia de lo que viene a ser un jefe militar y un jefe político. A ver, por ejemplo, para los amigos argentinos, ¿no? Acaba de salir electo Javier Milei. Javier Milei puede ser que no sepa ni usar un arma, pero ¿por qué va a ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas Argentinas? Por su condición de presidente elegido. Entonces, ese presidente elegido, ¿por qué lo fue? Por votos. Ese presidente, en este caso nuestra presidenta, puede ser que ni siquiera le guste el arma, pero por definición constitucional va a ser jefa suprema. Entonces, ¿a ella qué se le debe exigir? La orden política expresa y clara. Quien decodifica y desarrolla la estrategia policial y militar es el jefe militar o es el jefe policial. Y de ahí va bajando esa orden poco a poco, hasta que llega a la calle donde aparecieron las lamentables muertes. ¿Quién es el encargado de haber dado la instrucción y vigilar que eso ocurra? El jefe inmediato superior. Pero si el jefe inmediato superior instruyó y dijo, cumple la orden, restablece el orden respetando los derechos, él ya no tiene responsabilidad, él y ni todos los de arriba. Entonces, lo que tendrá que evaluarse es si el policía usó bien o mal, de acuerdo a ley o no, el arma. Bueno, eso tendrá que investigarse. Eso es parte ya del proceso y entramos ahí en otra temática y me parece... La calificación típica... Entiendo. Justamente el problema, porque ella entiendo lo que va. Entiendo lo que va y eso es importante. Perdón, sí. Un ratito, para respecto de que los señores me entiendan. Lo que él está confundiendo es que ella debió haber establecido y participado en esa línea de mando, que no puede. O sea, ella dice, restablezca el orden, mantenga el orden respetando los derechos humanos, y es ahí donde ella ha sido ratificada por todos los que han intervenido en la investigación. Entonces, su responsabilidad... Abogado, permíteme, entonces seguimos en este debate, mi repregunta y es la siguiente. Si evidentemente desde el primer muerto que ocurrió durante las protestas, evidentemente si yo siendo la jefa de Estado o la autoridad a cargo y tengo esa información de que está ocurriendo en las calles, tal vez pueda intentar tener otro tipo de estrategia a lo que está ocurriendo. Es que ahí salen diversas repreguntas. Yo sé que usted es la defensa técnica de la presidenta, pero claro, ahí podríamos comenzar a debatir muchísimo, pero no podemos empezar a debatir, ¿sabe por qué? Porque tendríamos que estudiar caso por caso y no podríamos hablar de una forma generalizada de lo que ha ocurrido cuando hay situaciones donde hay, por ejemplo, registro visual que llama poderosamente la atención de cómo han ocurrido las cosas, pero es que ahí no podríamos hablar de una cosa general cuando hay
primero, víctimas, hay familiares y hay situaciones particulares. Entonces, me parece no responsable hablar de algo macro cuando hay casos en común, hay casos particulares. No sé qué usted opina, abogado. Primero, pero permíteme un ratito. O sea, la condición de responsable o irresponsable, yo creo que está por encima de una calificación lega. El punto es el siguiente. Acá hay que tener mucha precisión en lo que se habla, para efecto de no transmitir ideas equivocadas. Pero yo no he dicho responsable de la presidenta Dina Boluarte Boluarte en ningún momento. Sí, pero no, lo que pasa es que yo tengo que acotar de acuerdo a lo que usted está diciendo, permíteme. Pero yo no he dicho responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte. En ningún momento lo he dicho. Lo que estoy diciendo es encontrar la responsabilidad porque las muertes tienen responsabilidad. La tesis de la defensa exactamente lo mismo que se está afirmando. Primero, tendremos que establecer caso por caso si es que efectivamente ocurrió un uso indebido o un uso debido de la fuerza. Claro. A partir de ahí construir cualquier tipo de responsabilidad. No puede ocurrir al revés, porque efectivamente si en este momento se presume que existe o que existió una omisión, entonces yo liquidé al policía que está siendo investigado en este momento también en su sede específica. Ya lo liquidé. Por eso es absurdo. O sea, por eso que no debió ocurrir esta investigación. Lo importante aquí es establecer con claridad lo siguiente. No, primero, es absurdo el genocidio. Absurdo. O sea, absurdo, tonto, sonso. ¿Ya? Sin embargo, se mantiene. Porque en esta denuncia que ha presentado ante el Congreso de la República, lo único que ha quedado en el limbo es el genocidio. Entonces tú tienes en nuestro país, la presidenta de la República, por diseño constitucional, es el único representante político que tiene una condición reforzada de su representación política. Ella personifica a la nación. Claro. Por eso es que en nuestro modelo, si tú vas a investigar al presidente de la República, tiene que ser en clave excepcional porque se protege la gobernabilidad a través del modelo presidencial que tenemos. Entonces, esta señora fiscal de la Nación no ha entendido eso y de alguna manera lo que ha hecho es establecer una responsabilidad de esta condición de jefe político y ha generado un tema. Y la segunda es más absurda todavía. En todas las investigaciones, ella y su adjunto preguntó, usted a todos los militares y los policías, ¿usted dio una orden para efecto de que ocurra lo que ocurrió? Y todos le dijeron que no. Entonces ella no hizo la otra pregunta, ¿no? Le dijeron que no, ¿no? Entonces, pero sin embargo, todos han respondido simultáneamente que no recibieron una orden que termine en lo que ocurrió y que por el contrario, las instrucciones incluían que se respetaran los derechos humanos. El punto es que la situación ha sido tan violenta, que eso es lo que se ignora, la situación provocada por los extraños, vamos a llamarlo así, ha sido tan violenta que ha provocado situaciones, porque aquí hay que hablar de 2 o 3 cosas también que a veces incluye. Un policía como Sonko, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, fue lapidado y luego quemado. Sí, claro. Entonces, si ese señor, por ejemplo, mira, si hubiera matado 1 o 2 personas en medio del fragor de la batalla y hubiera sobrevivido, él no hubiera tenido responsabilidad. No hubiera tenido responsabilidad. Eso es lo que se tiene que determinar. Los militares que cruzando un río para evitar la confrontación con la población y que a punta de piedradas hicieron que se desestabilizaran y se ahogaran, ¿qué pasa con ellos? Es cierto, y yo estoy de acuerdo en ese sentido, y hay que también traerlo a contexto. Es que son varias aristas y realmente, abogado, tratar este tema tan largo, y como lo digo, y lo sigo insistiendo, son situaciones particulares que se van a tener que comenzar a investigar y vamos a estar nosotros también muy atentos a ellos. Pero lo que sí también me llama la atención es que en las últimas horas se ha dicho por ahí incluso un ministro acerca de la inmunidad de la señora presidenta. Usted lo ha descartado en algunos medios. ¿Continúa este relato igual o ha cambiado algo? Porque esto genera confusión también en la opinión pública. Lo que pasa es que, en primer lugar, yo no quiero desautorizarlo a Eduardo Arana. Lo conozco al ministro y además tenemos roles diferentes. Los ministros de Justicia asesoran jurídicamente en los actos de gobierno de la Presidencia de la República. Yo soy el asesor jurídico y el responsable de la defensa de la Presidenta de la República, de Dina Boluarte, que está inmersa en una investigación. Entonces, lo incorrecto hubiera sido que yo hubiera tenido un tipo de noticias de ese tipo después de que él, ¿no? O sea, yo soy la persona que lleva adelante la defensa, en primer lugar. En segundo lugar, las prerrogativas no le pertenecieron a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollantumala, a Alan García, ni a Vizcarra, ni a Dina Boluarte, ¿no?
las prerrogativas pertenecen a la función. Entonces, en ese escenario, incluso la Constitución diseña un modelo de protecciones que pretenden proteger a la presidencia de la República por encima del presidente. Entonces, ese tema de decidir que yo renuncio a la inmunidad, no, no es tan sencillo. Y en segundo lugar, tercer lugar, eso hubiera sido una decisión directa y oficial, para mi entender, lo que creo que había una mala interpretación de Eduardo respecto a esta decisión, que creo que ha llevado a una innecesaria distracción del problema político, porque contesto con lo primero que dijiste. ¿Por qué pasó esto al final como un corolario de su intervención de la fiscal de la Nación? Nadie sabe hasta ahora. Porque hasta ahora lo único que tiene explicación es que supuestamente iba a seguir investigando y terminó cerrando la investigación con una denuncia constitucional, con una partecita de la investigación original. Entonces ahora, si imaginemos, el Congreso rechaza la acusación constitucional, porque debería hacerlo por la calidad del documento que se ha presentado, ¿de qué va a tener? Va a tener otro grupo. Va a tener otro grupo por si acaso. Vamos a ver qué va a hacer el Congreso de la República, porque también vamos a hablar más adelante de los parlamentarios que están metidos también en esta supuesta trama de influencias, ¿no?, con los ex asesores de la fiscal de la Nación. Gracias a la abogada de la presidenta Ina Boluarte, José Campos, por su apertura, por hablar aquí en DNews. Gracias. Gracias, buenas tardes.